Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a un programa de Restaurando al Ser. Como siempre, todos los lunes a las 5 de la tarde aquí en Meditation TV. Recuerden que somos el equipo que te acompaña de la parte oscura y temerosa de tu mente hacia la luz del amor incondicional de tu corazón. Estamos como siempre la doctora Eugenia McCarthy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yvonne Armand. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Y bueno, en esta ocasión tenemos como invitado a un gran amigo mío que es Jorge Andrés Arzamendi. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Perfecto, Diana. ¿Cómo están todas? Eugenia y Ivonne, qué gusto saludarlas. Bien. Hola, Jorge. Ok. Jorge, déjenme les hablo un poquito de quién es Jorge, que nos va a hablar sobre un tema siempre difícil, que son las adicciones, ¿no? Pero bueno, Jorge es ingeniero industrial, tiene una maestría en Administración de Empresas en la Universidad de Texas, ¿no? Tiene experiencia profesional en puestos gerenciales y directivos en la industria automotriz, alimenticia y de ventas por catálogo. También tiene un importante camino recorrido como orador y conferencista, actividad que lo ha llevado a impartir seminarios en las principales ciudades de nuestro país, además de Colombia, Venezuela, México, España y los Estados Unidos. Y durante más de 20 años tuvo una relación muy amistosa con el alcohol, pero al atravesar una crisis profesional y emocional, se refugió en él buscando evadir su realidad y conseguir momentos de euforia momentánea y felicidad, Posteriormente agregó a su consumo otro tipo de sustancias aún más adictivas y peligrosas. Hoy viene a compartir con nosotros su experiencia tanto del proceso de enfermedad como de su rehabilitación. Entonces, muchas gracias, Jorge, por tener el valor, además de hablar de tu experiencia, ¿sí? Porque yo creo que es algo que le sucede a muchos profesionales como tú, o sea, muchos profesionales, además, con carreras, con un desarrollo académico, con un desarrollo profesional, ¿sí? Que están o terminan envueltos también por el medio en el que se desarrollan, ¿sí? En el abuso del alcohol y en el de otras sustancias. Entonces, te dejo la palabra. Nada más faltó que dijeras, ¿qué pasa, desgraciado? Me sentí exactamente así como en esos programas de, y hoy viene a decirnos por qué ha golpeado a su mujer durante tantos años, ¿no? O sea, híjole. Sí, tal cual me sentí. Pues muy buenas tardes, mucho gusto, gracias por tenerme por aquí. Soy su fan, escucho su programa con frecuencia y sí, cruzar la puerta de un grupo de autoayuda cuando te das cuenta que tienes una adicción es bien duro. Yo pensé que cruzar la puerta de un antro cuando salí del closet iba a ser la puerta más difícil y no, ya me di cuenta que hay puertas todavía más rudas que cruzar. Pero el día que tuve la primera laguna mental dije, esto ya no está bien, ¿no? O sea, porque como bien dijo Diana, yo, bueno, hasta los 30 años fui absolutamente abstemio. Mi primer tequila me lo tomé a los 29 años, lo tengo muy claro, y me tardé una hora en que pasara porque me parecía asqueroso. Entonces nunca bebí, jamás. Luego ya en el trabajo estaba yo en un puesto bastante político en cuanto a que había que tratar con empresarios, ir a comer con ellos, ir a cenar con ellos. Entonces también era muy raro. ¿Qué quieres tomar? Un sidral, ¿no? O sea, entonces dices, bueno, está bien. Y empecé con lo que yo llamo bebidas de señora. Entonces, una piña colada, ¿no? Un Baileys, un anís, así como muy dulces, muy, ¿no? Pura bebida super jota. Y luego ya dije, bueno, el vino tinto a ver, ¿no? Y entonces ya empecé con mi copita de vino. Luego un día me atreví a probar el whisky, ¿no? Y entonces ya empecé como con bebidas, digamos, más fuertes, más de hombre. Y así estuve, de verdad, 20 años, ¿no? De los 30 a los 45, 15 años en que eran una o dos copas, sentía que me mareaba y le paraba. Esa sensación, una vez nada más me pasó eso de acostarte y que la cama se te va para atrás, así que te sientes que estás en la canoa Krakatoa, y no me gustó. Dije, ¿por qué a la gente le gusta
esta sensación, o sea, ¿por qué les gusta sentirse así? Y entonces yo no lo permitía. Una vez mi madre, que es prácticamente astemia, me dijo, a ver, si tú te tomas una copa por hora, nunca te emborrachas. Una copa de la bebida que sea. Si te tomas un mezcal es este tamañito. Si te tomas una cuba va a ser este tamaño. Pero cada bebida tiene su tamaño para que te dure una hora. Entonces me lo aprendí y lo hice años. Y me funcionó muy bien. Nunca caí en un alcoholímetro. Nunca me pararon por ir manejando mal. Perfecta, tal como lo dijo Diana. Una relación amistosa y amigable con el alcohol. Pero cuando vino un problema que se me juntó, crisis emocional, sentimental, laboral, profesional, económica, todas. Alguna vez leí que el ser humano tiene 6 necesidades básicas que cubrir, ¿no? La certeza, la no certeza, la aceptación, el amor. Y de esas 6 yo tenía 5 pelas, o sea, 5 no las estaba cubriendo. La única que sí estaba cubriendo era la no certeza, que no es la más padre que tener, ¿no? O sea, dicen que si tú en la vida tienes todo seguro, también está mal. O sea, necesitas una dosis de tantito no certeza, ¿no? De algo de emoción, algo que no sepas qué va a pasar. Y la gente por eso va al cine y le emociona ver en qué acaba la película, ¿no? Entonces, se necesita algo de no certeza, pero yo tenía exceso de no certeza. No sabía qué iba a hacer en nada, porque todo mi proyecto de vida se me desplomó. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta que de repente, así como tenía yo 12, 14 botellas en mi casa y duraban un montón y de repente, ya se acabó el rompope, ya se acabó el vodka, ¿no? Pues hay que comprar y era de vez en cuando comprar una que se acababa. De repente eso se vació, de repente un día dije, ¿dónde quedó todo lo que había? Ya no había nada. Y iba y compraba una y al día y medio ya no había nada. Iba y compraba otra y a los 2 días ya no había nada. Entonces cuando me di cuenta que mi ritmo ya era de una botella o cada 2 días o cada día y medio, o en una noche, dije, esto ya es una exageración, esto ya está mal. Y la primera laguna mental, que se les va a dar mucha risa, perdí un bagel. ¿Un perrito? O sea, fui a desayunar, me trajeron 2 bagels y dije, esto es mucho, entonces me comí uno y el otro lo pedí para llevar. Y me llevé mi bagel de doble y baja a mi casa. Y cuando un día dije, ay, ¿qué cenaré hoy? Pues el bagel que me traje del desayuno el otro día y voy al refri, no está. Dije, pero si yo me acuerdo que me dieron una bolsita tal, lo guardé. Sospeché hasta de la señora que limpia mi casa. Dije, se lo habrá comido, Rocío, qué raro, nunca me toca nada. Ya, cené otra cosa. Y al día siguiente abro la basura para algo y veo la bolsita vacía ahí en la basura. Dije, ¿qué pasó? O sea, si eso está ahí vacío, es porque me lo comí. ¿En qué momento me lo comí? No me acuerdo ni de haberlo sacado, ni de haberlo calentado, ni de haberlo masticado, nada. Dije, qué raro. Wow. Dije, qué raro. Pero luego, lo siguiente que perdí fue mi coche. Eso ya no estuvo tan divertido, ¿no? O sea, bajar ya con mi portafolio, que iba yo a una junta, y llego al estacionamiento y no está el coche. Entonces dices, ay, ¿no? Entonces tengo la llave en la mano. Entonces digo, no me lo robaron, ¿dónde está? Entonces subo con los policías del edificio y les digo, Poli, ayer salí en mi coche. Sí, joven. Y regresé en taxi, joven. Dios mío. Y no tener ni idea de dónde puede estar. O sea, agarrar con mi bici, con la llave así por las calles, así haciendo así, a ver si sonaba. No, qué horror. Entonces ahí fue donde dije, sí necesito ayuda, ¿no? Sí necesito ayuda. Y el presentarte y llegar a una junta, a un grupo, pues llegué y me senté decía que era a las 8:30 de la junta, llegué 8:40, ¿no? 8:45, pensando que ya la gente estuviera dentro y ya nadie me viera. Entonces llegué, me senté hasta atrás, estuve así, agachadito, y cuando vi que como que iba a acabar, pum, para afuera, ¿no? Entonces me eché la junta, nadie me vio, pero sí le escribí a 2, 3 amigos y les dije, felicítame, acabo de ir a una junta, a un grupo. Me dijeron, ¿a poco estás tan mal? ¿A poco tú crees que lo necesitas? ¿No? Y todo era
sorpresa, ¿no? ¿En serio? Pero ay, yo te he visto y no tomas tanto, no. ¿No? Sí es un paso bien difícil aceptarlo, ¿no? Y ahora estar así aquí platicándolo con ustedes, pues no es mi máximo, ¿no? Preferiría platicarles de otras cosas que me hacen sentir más orgulloso. Pero en este momento sí creo que vale la pena, pues, que otros aprendan un poco la experiencia, ¿no? A mí en los grupos me pasó una cosa de repente contradictoria, ¿no? Cuando alguien decía, pues yo estoy chupando, atropellé a 2 personas, ¿no? Yo estaba en la cárcel aquí y también en Estados Unidos. Yo, mi hijo no me habla hace 20 años. O sea, cuando escuchas así cosas tan duras, la peor cárcel del adicto creo que es el autoengaño, ¿no? Y entonces empiezas a contarte la historia de, entonces estoy tan mal, ¿no? O sea, yo perdí mi coche 2 semanas, pero este güey mató a 2 personas. O sea, no, yo estoy fresa. No, a lo mejor yo no necesito tanto esto, ¿no? A lo mejor yo no necesito venir aquí. Y empiezas a pensar que entonces todavía aguanta, ¿no? O sea, que no estás tan mal. No, yo nunca he ido, no, a mí nunca me han metido en los separos. A mí nunca me han hecho esas cosas. Y entonces empiezas a tratar de sentir que no estás tan mal y que le puedes seguir otro rato. Y cuando lo platicas, porque pues ahí uno pasa al frente, ¿no? Y a ver quién quiere la tribuna, y entonces pasas y platicas cómo te sientes y todo eso. Y cuando yo pasaba y decía, la verdad es que yo siento que yo no estoy tan grave, o sea, sí de repente he hecho burradas, sí, pero ustedes están heavy. Entonces, luego alguno me decía, aprende, o sea, no te esperes a que te pase lo que nosotros, porque esas sustancias lo que hacen son muy pacientes, ellas no tienen prisa, ellas su objetivo es destruirte. ¿Cuándo? Cuando lo logren, o sea, no hay prisa, pero dice, tú enamórate de nosotros, tú llégale y vas a ver cómo te acabamos quitando todo lo que te queda, te lo vamos a acabar quitando. Entonces tú, síguele, tú aquí, ¿no? Entonces me decían, no te esperes, aprende de nuestros fondos y no te esperes a tener tú uno tan profundo. Entonces, yo sé que es difícil escarmentar en cabeza ajena, ¿no? Y es difícil cuando yo te puedo decir que ya perdí todas mis identificaciones, que perdí todos mis relojes, que perdí un montón de cosas materiales, ¿no? Dices, no, pues entonces yo no tanto. ¿Para qué quieres? O sea, ¿para qué quieres llegar a eso? Esa es realmente mi razón para estar aquí, ¿no? No tanto ni que me digan pobrecito, ni que me digan, ay, qué padre, qué bueno, que ya lo superaste, ¿no? Sino el que otros pudieran tomarme como ejemplo y parar antes. Parar antes de tanto sufrimiento, porque se la pasa uno muy mal, hace sufrir mucho a la gente que te rodea. Son enfermedades, porque está catalogado como enfermedad, ¿no? El alcoholismo es una enfermedad progresiva y mortal. Y no nada más te enfermas tú, enfermas a toda la gente que te quiere, o sea, toda la gente que te quiere la haces añicos. Y llega un momento en el que dices, sí es que es muy engañoso, ¿no? Porque como te la pasas bien, o sea, nadie quiere ser diabético, nadie quiere tener cáncer, nadie quiere tener leucemia, ¿no? Porque no hay nada bonito en eso. O sea, no te lo pasas bien en ningún momento de esas enfermedades. Pero esta enfermedad sí te da destellos, sí te da momentos en los que te la pasas chido. Y entonces por eso es tan ¿cómo se dice? Tan engañosa, ¿no? O sea, por eso es difícil de soltarla, ¿no? Como las relaciones, como la típica mujer golpeada que no, pues es que es bien lindo, sí me da mis guamazos una vez al mes, pero todo el demás tiempo es amoroso. Entonces, quieres proteger esa parte que está padre y aguantar lo que no está padre. Pero cualquier adicto, y sobre todo cuando ya después me pasé a otras sustancias, ¿no? Que no sé si quieran que también les hable de eso, pero hay momentos en los que te arrodillas y te hincas a Dios y dices, por favor, ¿no? Te sientes tan mal. Hay momentos en que te sientes tan mal que dices, si salgo de esta, si me sacas de esta, ya, ¿no? O sea, ayúdame. De esta, si salgo de esta, si no me muero en esta, por favor, ya, te lo juro, y haces 12,000 promesas, ¿no?
y dices, no, es que nunca lo voy a volver a hacer, o sea, no me puedo volver a sentir así de horrible. Juras que te estás muriendo. Yo acabé en la Cruz Roja con ataques de pánico, o sea, momentos bien feos. Dices, ¿cómo si te llegaste a sentir así? ¿Cómo tu cerebro lo acomoda para que se te olvide? Para que ay, no estuvo tan malo, no fue para tanto, y le bajas, le quitas importancia y ahí vas otra vez. Esa es la adicción. Sí, decíamos, platicábamos antes de entrar al aire, ¿no? De la definición de adicción, ¿no? Que viene del latín adictus, que quiere decir adjudicado o heredado. Se oye un ruido muy... Sí, están podando el pasto al lado. Sí, yo creo que cuesta igual y me meto, me cambio para no. Sí, se oye durísimo. Sí. Decíamos que la palabra adicto viene del latín adictus, que quiere decir adjudicado o heredado, y era una palabra que se usaba, los romanos hacían subastas donde regalaban a los adictos a los soldados que pelearon bien, y esos esclavos eran conocidos como adictus. Y entonces el adicto es realmente un esclavo a las drogas, ¿no? Y pues lo que decíamos es que las drogas realmente pueden ser cualquier cosa, ¿no? No necesita ser una sustancia que tomes, puede ser, bueno, puede ser comida, obviamente específicamente alcohol, lo que llamamos droga, pero también puede ser una relación con una persona, también puede ser el trabajo, también puede ser el ejercicio, ¿no? El ejercicio puede ser una droga. Las emociones. Las emociones. Somos adictos a las emociones. Súper adictos a las emociones, ¿no? Porque de hecho las emociones, ¿no? Generan las mismas sustancias en el cerebro que la sustancia que te tomas, ¿no? Entonces esto que estás diciendo, Jorge, de decir, híjole, es que escucho, ¿no? A estos que les ha ido tan mal y yo digo, no, pues yo no estoy tan mal, ¿no? Entonces la invitación también a todos los que nos escuchan es que se pregunten a sí mismos, ¿a qué soy adicto? ¿A qué soy esclavo? ¿No? ¿Qué es aquello que no sé, se me ocurre la pregunta de que si ahorita te fueras de viaje, te invitaran de viaje y te dijeran, vámonos, ya así como estás en este instante, ¿qué te angustiaría no llevar? ¿No? Ay, no llevo mi maquillaje, ay, no llevo mi ropa más hermosa, ay, no llevo mi tal. Eso es una esclavitud porque no tienes libertad de hacer lo que quieres y entonces en lo sutil podemos encontrar también eso, ¿no? No, creo que es maravilloso esto que nos estás compartiendo, Jorge, porque es no te engañes pensando que, pues estoy bien, no, pues, escuchando a Jorge, pues yo la verdad estoy de lujo, ¿no? No. Soy adicta a mis zapatos. Sí, bueno, a mí lo que me hundió fue que en el grupo al que fui, dicen, nosotros no te podemos diagnosticar, o sea, no es una cosa que nosotros te digamos, sí eres alcohólico, no eres alcohólico, pero contesta este test de 11 preguntas. Si tienes más de 6 positivas, aguas, ¿no? Tuve 10. Ok. De las 11. Entonces ya no hubo para dónde hacerme, o sea, dije, ok, ya, ¿no? Y por eso, pues dije, está bien seguir yendo. Ahora, yo y Diana lo podrá comprobar o corroborar, pues he sido siempre exageradamente ético. O sea, oye, pero ¿cómo crees que me vas a dar una factura de no sé qué? No, pues ¿cuánto que pagar impuestos? Pues lo pago, o busco a quién donar dinero. O sea, nunca me gustó ni tuve esta aversión para los impuestos, ¿no? Dije, pues hay que pagar lo que hay que pagar, ni modo, y los pagaba. Nunca di una mordida, o sea, eso siempre lo he contado, ¿no? Que si a mí me paga un
policía, porque quise lo que sea, digo, levánteme mi multa, levánteme mi infracción. Nunca he dado una mordida, hasta ese grado, ¿no? Hasta gente me ha dicho, es que te pasas, no puedes ser tan recto, ¿no? Y por eso, si a mí alguien me hubiera dicho, tú un día vas a acabar, ¿no?, siendo parte de la cadena del narco, consumiendo y comprando, hubiera dicho, imposible. Por un lado, porque es algo ilegal, ¿no? Y nada más por ahí ya estoy fuera de toda posibilidad. Y luego, porque además yo, volvemos a lo mismo, yo que era el que daba los cursos de superación y de motivación y que yo enseñaba a la gente a administrar su tiempo, yo, una de mis frases y de las cosas que yo repetía cada lunes que me tocaba dar ese taller era, qué horror la gente que está diciendo ojalá y sea viernes, ¿no? Qué horror vivir en una vida en la que dices, ay no, mañana es lunes porque detestas lo que haces, cámbiate de lo que haces, entonces no debes estar haciendo eso. Qué horror la gente que odia tanto lo que hace que entonces se tiene que intoxicar y manipular el fin de semana con una cuba o con una raya o con lo que sea porque quieren evadir su realidad, porque odian su realidad, y entonces yo casi hacía mofa, o sea, prácticamente me burlaba, ¿no?, de la gente que necesitaba intoxicarse o hacer cosas para sentirse eufórico y contento porque su vida no les llenaba. Entonces, ¿en qué momento, no, me pasé de ese lado? ¿En qué momento yo empecé a ser parte, no? Una vez que le dieron un premio de mejor serie o mejor miniserie a una de estas de narcos, yo decía, ¿pero por qué? Si es algo ilegal, si es algo tan prohibido y tan peligroso, ¿por qué se está promoviendo tanto? Es que la mitad de las series de televisión son de narcos, ¿no? Entonces, que ahí no está mal. O sea, ¿por qué los filman? ¿Por qué graban sus vidas? ¿Por qué la gente las ve? ¿Por qué ahora son como los héroes, los ídolos? O sea, hay una incongruencia absoluta, ¿no? Entonces, yo nunca vi una serie de ese tema. O sea, pues es que la mitad ya no las puedes ver, porque la mitad se tratan de eso. Pues no me importa, pues veo otra cosa, ¿no? Y Discovery Channel, de modo, vemos delfines y gacelas perseguidas, pero no es posible que sea algo que está tan prohibido y tan perseguido, y sin embargo los medios, las películas, las series, todos los ensalzan, ¿no? Entonces, de repente verme que yo era el que estaba, a ver, pásame a tu contacto, y a ver, no sé qué, y probando, y luego además haciendo unos corajes, porque además llega un momento en el que te empiezan a estafar, y entonces te venden cosas que no son, y entonces te las venden, salen corriendo y luego los quieres buscar y ya no te contestan, y entonces dices, pagué 1,000 pesos, pagué 2,000 pesos por esta cosa, ¿no? Una vez hasta sal de mar nos dieron, sal, hasta que hicimos así, ¡esto es sal! ¡Nos vendieron sal! ¿No? Ni pagamos 1,500 pesos de sal, estúpidos. Pero claro, como estás tan con la adicción y con la compulsión de que quieres, en cuanto alguien te dice, yo soy de alguien que vende, pásame su dato, y le pagas y te da, y luego dices, ¿qué es esto? Es GIS, es CAL, ¿qué es esto? ¿No? Horrible. Y cuando de repente aterrizas y dices, ¿yo estoy en eso? Yo estoy ese es mi coraje de hoy, ese es el berrinche que hice porque tiré 1,500 pesos en algo que no era lo que yo quería que fuera, y luego si sí fuera, ¿quién te garantiza que sí es? O sea, es un infierno. Es un infierno. ¿Y cómo saliste de ese infierno, Jorge? Porque muchas veces, y aquí nos han preguntado, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que la gente inicie un cambio, dé el paso hacia un cambio, ¿no? Y en mi experiencia, perdón, siempre ha sido el tocar fondo, ¿no? Sí, en la literatura lo llaman tocar fondo, lo llaman derrotarse, aceptar que es más fuerte que tú, que no puedes contra él, contra la adicción, contra la sustancia que sea, que no es negociable, que no es bueno nada más tantito, bueno nada más hoy, bueno nada más ¿no? Y es muy común el estar diciendo, bueno, es que cuando pasa este problema ya lo dejo, o cuando ya por fin me divorcie ya la dejo, cuando ya por fin tenga pareja ya lo dejo. O sea, empiezas a poner que factores externos sean los que te ayuden a dejarlo, ¿no? Pasa es que muchas veces la gente no llega a eso, o sea, se muere antes. Claro. Y una de las primeras madrinas que yo tuve me decía, es que no te has derrotado, me decía, es que te tienes que derrotar, es que tienes que ya soltar y decir, no puedo, punto, ¿no? Y en ese momento ya diste un gran paso, el día que dices, no puedo, no quiero, me está haciendo mucho daño, es mucho más lo malo que me trae que lo bueno, y entonces dices, ya, ¿no? Y cuando yo hice ese soltar, porque además
mi caso fue bien loco, porque yo estuve en una clínica, según yo, casera, mes y medio, de enero a marzo del 2020. Cuando a mí me dijeron, enciérrate, y yo fui y pregunté los precios de los centros y las clínicas, dije, no, ¿qué pasa? Yo no voy a tirar ese dinero ahí nada más para estar encerrado. Me encierro en mi casa. Y según yo me autoencerré y me hice mi autoclínica. Y justo cuando acabé y estuve 7 semanas sobrio, dije, ya soy libre, ya puedo salir. Ay, bendito sea Dios, ya puedo salir. Sí, ya puedo salir, 12, 13 de marzo del 2020. Sí, ya puedes salir, mangos, te retachas, ¿no? Ahora no por adicto, sino por pandemia. Entonces ahí voy de regreso a encerrarme. Y entonces me enojé con Dios y entonces dije, sí, yo ya estaba bien y tú me vuelves a encerrar. Pues sí, pues ahora no puedo salir, no puedo bailar, no puedo ir al cine, no puedo ir a conciertos, no puedo. A lo que sí puedo hacer es chupar, ¿no? Entonces, pues, vénganos de regreso, ¿no? Y entonces, ya 7 semanas se fueron por un tubo. Entonces combiné encierro con pandemia, con adicciones, que según yo eran mi permiso, ¿no? Era, bueno, no puedo hacer tantas cosas, estoy aquí encerrado, estoy fregado, pues, lleguémosle, ¿no? Cuando he hecho todo ese año encerrado, dije, ya me harté de estar en la Ciudad de México, entonces me vine a Cuernavaca, pero ya sin vigilancia, ya sin mi familia pendiente y todo eso. Y entonces me dijeron, bueno, pues ahí vas a estar solo, ahí ya, pues, China libre si quieres, o sea, puedes hacer lo que quieras, pero se supone que ya estás bien y ya, sí, yo perfecto, ¿no? Llegué aquí el 1 de febrero y el 9 de febrero me estaba recogiendo a mi hermano en unos separos, en donde pasé toda una noche por 8, o sea, me agarraron así con esta caminera en la calle caminando, bebiendo en la calle. Entonces, pues, para los separos, ¿no? Y de ahí fue que dije, no, pues creo que sí voy a necesitar hacer algo diferente, ¿no? Si sigue haciendo lo mismo, los resultados son los mismos. Entonces entré a una clínica de rehabilitación acá. Llegué intoxicado porque dije, si estoy sobrio no voy a querer, o sea, no me voy a dejar, me voy a escapar, me voy a poner. Entonces dije, mejor me eché media botella antes de ir y ya llegué en calidad de bulto. Me metieron, me encerraron en una habitación yo solo, me hicieron la prueba del COVID en la nariz y ya cuando vieron que estaba yo negativo, salí y pues empezaron esos 35 días que sí fueron la gran diferencia. El haber estado ahí con todo lo que aprendes, te desintoxicas, pues tomas un montón de terapias individuales y grupales. Subí 3 kilos después de haber bajado 10, no sé, entonces empecé a comer bien, a hacer ejercicio, a recuperarme, a recuperar mi cuerpo y a recuperarme a mí mismo, a ser quien yo soy. Entonces creo que el fondo, pues sí fue esa noche ahí y darme cuenta que estaba en un riesgo total de que me pasara algo mucho más grave. Claro. Nos contabas antes de entrar al programa también esta como ambivalencia, digamos, inicial cuando entraste al centro de rehabilitación, ¿no? De que estás buscando si te puedes escapar, estás buscando a quién culpar, de esa parte de enojo inicial, ¿no? Porque aunque hayas sido tú por tu cuenta, ¿no? Porque hice muchas pataletas, porque hay algunos centros en los que si no llegas por tu voluntad no te admiten. Tienen esa regla, tienes que llegar tú y decir yo quiero y yo aquí estoy. Pero justo en el que yo estuve sí tienen la posibilidad, ¿no? Como el servicio adicional de llevarte si no quieres. Entonces nada más la familia dice en dónde vas a estar y a qué hora. Y llegan 5 orangutanes, te agarran, te amarran a una camilla, a una tabla, y cuando vuelves a estar suelto ya estás encerrado en la clínica.
conocí 4 personas estando ahí que llegaron así y que es bastante contraproducente. O sea, por lo menos la primera semana, semana y media, están como diablo en pastorela, o sea, están furiosos, están que de veras se quieren saltar todas las rejas, están enojadísimos, su primera terapia familiar son puras mentadas porque están enojadísimos de que los hayan llevado así, porque 2, 3 veces también tienes terapia familiar, tú estando adentro y ellos afuera y te conectas y eso es otra de las cosas que en este caso te dan. Ujú. Y creo que es una decisión muy fuerte y yo amenazaba a mi familia, decía, si se atreven a hacerme eso, o sea, si me mandan a la fuerza, no me vuelven, o sea, me van a tener ahí, pero cuando salga no me vuelven a ver, o sea, eran así unas amenazas de atrévanse a hacerme eso, ¿no? Ya estuve encerrado 1 año, lo que menos quiero es volverme a encerrar. Entonces, afortunadamente no lo hicieron, no sé qué hubiera pasado si hubieran hecho, cuánto me hubiera tardado en perdonarlos, pero aunque sí fui yo convencido de que quería estar y todo, ya estando adentro empiezas a ver eterno, dices 35 días, ¿qué voy a hacer? Y luego en las noches te ponen un candado en la puerta, o sea, literal, porque se quedan nada más 2 personas y no puedes arriesgarse que hay un motín ahí que todo el mundo diga nos vamos y no, entonces te ponen a las 10:15, todo el mundo a sus cuartos, se cierran la puerta y ¡pum! Candado. Y es una sensación horrible, ¿no? Dices, estoy encerrado, o sea, yo tenía mi vida, yo tenía mi coche, yo tenía mi casa, no podía estar donde quisiera a la hora que fuera, sí, exacto, pero una vez agarré hasta Tecámac a las 4 de la mañana manejando, quién sabe en qué estado, imagínense qué padre libertad la mía, pero en ese momento dices, yo era libre, ¿no? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Además yo firmé, yo autoricé, yo me lo busqué, yo acepté, y ese candado lo ves como, uff, ¿no? Hasta que empiezas a estar más consciente y dices, pues ese es un candado que me tiene una reja para que no me escape yo de aquí, pero los candados que tenía yo allá afuera, en los que estaba encerrado mental y emocionalmente, eran peores, ¿no? Entonces, ya dejé de pelearme con el encierro, dije, los días que sean los voy a aprovechar. Llené 2 cuadernos de notas, cosas que nos daban en las terapias, cosas que yo pensé, reflexiones, todo lo que iba yo sintiendo. Y entendí, ¿no? Entendí el proceso que había yo vivido para llegar a eso. Y luego te ayudan también a detectar los lugares peligrosos, las personas peligrosas, las situaciones peligrosas, los momentos en los que te llevan a identificarlos y a pararlos. Porque llega un momento en que dices, no, es que como estoy muy contento y me fue muy bien y tuve éxito, entonces voy a consumir para festejar, ¿no? O me fue de la fregada, me fue horrible, me transaron, me robaron o se me cayó tal venta, entonces del coraje, del desquite, voy a consumir, ¿no? Entonces ya consumes para festejar, consumes para llorar, consumes para desquitarte, para todo ya es una buena razón, ¿no? Y una cosa que fue muy interesante, un día casi al final, cada semana tienes un tema y uno de los temas es la autoestima. Entonces, una de las dinámicas que tuvimos para reforzar la autoestima fue que todos pasáramos al pizarrón y escribiéramos 2 o 3 logros importantes de los que estuviéramos orgullosos de nuestra vida. Cuando nos volvimos a sentar, éramos como 25, cuando nos volvimos a sentar todos y empezamos a leer cinta negra en no sé qué, beca de no sé qué en Estados Unidos, doctorado en no sé qué, $1 millón vendido en no sé qué empresa. Dices, ¿qué va? O sea, todos así como nos empezamos a flotar y nosotros de, somos unos buenazos, ¿qué es esto? No, o sea, no había un loser ahí, o sea, no había alguien así que no estudió, que no trabaja, que no, era increíble ver los talentazos, o sea, la gente con logros importantes, profesionales, deportivos, había que 8 maratones, o sea, en muchas áreas todos tenían algo interesante, algo que presumir, algún logro. Dice, entonces, ¿en qué momento alguien que no es ningún güey y que no es ningún iletrado ni ningún tonto, cayó aquí, ¿no? ¿Por qué? Y es por lo que decía Ivonne hace rato, somos personalidades adictivas
que te puedes caer en la adicción al maratón y al deporte y a cosas buenas, o puedes caer en la adicción a sustancias, que a mí me lo dijo muy claro una vez una psicóloga con la que hablé. Me dijo, es que esa combinacioncita que traes tú de alcohol con droga y con los medicamentos, ¿no? Porque claro, empecé a ir al psiquiatra y entonces te empiezan a dar ansiolíticos, te empiezan a dar antidepresivos, y se estás mezclando las medicinas, las drogas legales con las ilegales, ¿no? Dice, eso es un suicidio lento, ¿sí? O sea, tú no quieres estar aquí, ya acéptalo, no quieres vivir, pero no tienes el valor ni para darte un balazo ni para aventarte de un 8º piso. Entonces, ¿qué haces? ¿No? Quitas callando poquito a poco, hasta que un día truenes. O sea, tu esperanza en el fondo es que un día tu corazón o tu cerebro o algo truene. Pero ¿qué tal que no truena? ¿Sí? O sea, si truena y te da un infarto fulminante, bueno, bye, bye. Pero si te quedas medio, ¿no? Una de estas embolia que te deja a la mitad o una cosa así, número uno, el seguro no te va a pagar. O sea, si se comprueba que eso lo tienes por consumo de sustancias ilegales, no te paga un centavo. Entonces, ahora sí, arruinas además económicamente a tu familia, porque te van a tener que mantener quién sabe cuántos años que te quedes vegetal o que te quedes tonto de su bolsa, porque el seguro no te va a pagar. Entonces vas a ser improductivo, ya no vas a producir, vas a ser una carga para la gente que quieres. Eso, o sea, de veras eso quieres. Y cuando empiezas a enfrentar esas verdades, pues sí, entonces dices, híjole, creo que sí le tengo que parar, ¿no? Jorge, tenemos una comentario aquí de Laura McCarthy, que te dice, hola Andrés, lo que tú has vivido es muy intenso, sin duda eres un ejemplo de fortaleza, no todos salen adelante. Cuéntanos un poco del amor en tu vida. ¿Te ayudó a tener el amor de tu familia, pareja, amigos? ¿Lo pudiste ver? Fíjate que, vámonos por partes. Pareja era uno de mis excusas, precisamente. El llevar varios años sin pareja, el no haber tenido una relación de pareja estable y larga, el haber batallado mucho en ese sentido, que es algo que igual, es que en la vida todo es cuestión de expectativas, ¿no? O sea, si tú tienes una expectativa y el resultado es otro, es cuando, ¿no? Si no tuviéramos expectativas de nada, no habría depresión, no habría tristeza, porque todo lo aceptaremos como bien y ya. Pero como yo en mi vida, digamos, heterosexual, había sido carita y era niño que le gustaba a varias niñas y como que medio se peleaban por mí, y entonces sí, al final, mi autoestima y mi creencia era de que era yo galán y de que, uy, ¿no? Entonces me mataban por mí. Entonces cuando salgo finalmente del closet y ya me asumo homosexual, dije, no, voy a hacer la sensación, o sea, yo voy a llegar a un antro y se van así a arrodillar ante mí pidiéndome matrimonio, ¿no? Entonces, yo tenía esa idea, entonces cuando empieza a pasar el tiempo y veo que no, que ni soy tan deseado, ni tan codiciado, ni tan nada, y que al revés, que me empieza a costar trabajo tener una pareja y que hay gente que me batea y que a mí me gusta y yo no les gusto a ellos y todo eso, me empiezo a frustrar mucho. Y esta idea de me voy a quedar solo y voy a envejecer solo y se van a morir mis papás y mis tíos y toda la gente y yo me voy a quedar solo y todas esas ideas de frustración o de vacío en cuanto a sentimental, era una de las cosas que me hacía consumir, ¿no? Como, ¿no? En esta discusión permanente que tenía yo con Dios, de, sí, tú no me mandas una pareja, tú no me mandas un güey que me quiera, pues entonces tómala, ¿no? Pues entonces me drogo. O sea, era como castigar. Decía, sí, se me cayó tal negocio, se me cayó tal venta, sí, eso me hiciste, pues órale, ahorita le hablo al dealer, ¿no? Y era yo castigando a Dios por tratarme mal. Si nos pasamos a la familia, pues obviamente familia de pareja, hijos no tengo, pero la familia de mis padres y mi hermano, sí había mucho amor, sí había mucho preocupación sobre todo. Yo lo que sentía permanente en ellos era preocupación. Y luego, vigilancia. Se volvieron mis celadores, se volvieron, o sea, yo se los pedí, yo les dije, pongan candados en las ventanas, pongan candados en las puertas, no me dejen salir a tal hora, no podía yo ir a ningún lado solo, o sea, todo eso yo se los había pedido, pero en un momento en que los empecé a odiar, o sea, era, no, o sea, mi mamá una vez me pegó unos gritos, ¿por dónde te escapaste? ¿Por dónde te escapaste? O sea, llegamos a unos momentos muy
dolorosos, de cosas que jamás habíamos vivido. Entonces sí había mucho amor, Linda, pero también había como coraje, ¿no? Porque se volvieron mis obstáculos para el consumo. Y los amigos se dividieron en tres, ¿no? Los que desaparecieron, o sea, sí tengo muy claro amigos que cuando me vieron raro, cuando me vieron intoxicado, cuando me vieron mal, salieron volando, ¿no? O sea, fueron los amigos que no me quisieron cuando no era yo el que ellos conocían. Luego tenemos los que sí, o sea, se preocuparon, se enteraron, me preguntaban cómo vas, me proponían soluciones y estaban muy presentes y muy atentos, que obviamente ahí me di cuenta quiénes son mis amigos, y los que pues no son tan cercanos y no se dieron cuenta de nada, ¿no? No llegaron a estar conscientes, ¿no? Del problema que hay. Inclusive muchos todavía al día de hoy seguramente cuando se enteren se van a sorprender, ¿no? Todo eso te pasó, ¿no? Y yo dónde estuve, ¿no? Claro. Pero sí. Hablas mucho de tu enojo con Dios, ¿no? Qué importante es esa relación con ese Dios Padre, ¿no? Que por un lado, creo yo que representa la relación con tu propio padre o con tus propios padres, ¿no? Uh-huh. Pero también con esta conexión espiritual que es parte de lo que nosotras trabajamos, ¿no? O promovemos, ¿no? Que hay que hacer un trabajo, claro, hay que cuidar el cuerpo, evidentemente, ¿sí? Hay que trabajar nuestras emociones y nuestras experiencias del pasado, pero también hay que tener una relación con un poder superior, ¿sí? Porque ese poder superior, en nuestra experiencia, creo, es el poder que nos sostiene, ¿no? Pero claro, llegar a confiar en que este poder superior te sostiene, ¿no? Esta fuerza o Dios te sostiene, es también parte de un proceso, ¿no? Y de un proceso de ir reconciliándote también con tus figuras primarias, ¿no? Con tus padres. Entonces... Lo curioso es que yo todos esos años en que me fue tan bien, en que fui tan feliz, de hecho salí algunas veces con un dentista que se enojaba, me decía, ¿cómo estás? Y yo, increíble. ¿Cómo estás? Poca madre. ¿Cómo estás? Espectacular. O sea, no es cierto, no es posible, no es cierto, no puedes estar tan bien. O sea, todo el mundo tiene problemas. Yo decía, Alex, yo no tengo problemas, no tengo ningún problema, me gusta lo que hago, me fascina esto, hago ejercicio, toco el piano, viajo, tengo lana, ¿por qué no voy a decir que estoy increíble? Sería injusto para la vida no decir que estoy increíble si toda mi vida es perfecta, ¿no? Y entonces todos esos años en que fui tan feliz, pues yo me acercaba a la iglesia 1 o 2 veces al año, el día de mi cumpleaños o el día 31 de diciembre, a dar gracias por todas mis bendiciones, por todas mis maravillas. Ay, por ahí si puedes, ayúdame en tal cosita, o ay, por ahí si puedes, consígueme un galán. Pero fuera de eso, toda mi relación con Dios era de agradecimiento y de qué chido mi vida, que dure mucho, y bye, y nos vemos el año que entra, ¿no? Cuando empieza a ya no gustarme tanto mi vida, es cuando arremeto, ¿no?, contra él, de decirle, ¿qué pasó? O sea, ¿yo qué te hice? O sea, ¿por qué me haces esto? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué onda? Y entonces cuando no veo respuesta, entonces empiezo en este jueguito de, tú no me dejaste tener tal chamba, pues entonces yo hago esto. No, entonces yo hago esto. Y entonces, según yo, era mi forma de hacerlo enojar o desquitarme con él, porque no me estaba yendo bien. Uh-huh. Pero sí, una de las cosas primeras que te dicen en el grupo es, tienes que aceptar que tienes un poder superior y que, ¿no? Y de entregarte a él, o sea, aceptar que, ¿no?, que todo depende de él. Y yo decía, eso es muy conformista, o sea, eso decir, que sea lo que Dios quiera, no, pues sea lo que Dios quiera, se me hacía como, y yo que intervengo, o sea, ¿dónde está el libre albedrío? ¿Todo va a ser lo que él quiera? Entonces ya me explicaron, no, tú haz todo lo que te toca y suelta, ¿sí? Uh-huh. O sea, trabaja y haz como si todo dependiera de ti, pero confía como si todo dependiera de él. Entonces tú haz tu parte hasta donde te toca y ya el resultado y lo demás, suéltalo y él sabrá. Y la famosa oración de la serenidad, ¿no? Señor, ayúdame a aceptar lo que no puedo cambiar, fuerza para cambiar lo que sí puedo y sabiduría para distinguir la diferencia. Es decir, yo no puedo controlar que haya COVID, yo no puedo controlar que haya pandemia, entonces eso no lo voy a cambiar, lo acepto. Pero sí puedo controlar mi actitud
y si puedo controlar, aprovechar el tiempo que voy a estar encerrado. O sea, todo eso sí depende de mí y es donde tienes que decir, eso sí lo hago. Lo que no depende de mí lo suelto y no le sufro, y lo que depende de mí le echo todas las ganas del mundo. Claro, claro. Y bueno, cuéntanos ahora, Jorge, del proyecto que tienes para poder transmitir parte de tu experiencia y pues poder ayudar. eso es un invento. Seguramente si se enteran en las clínicas me van a matar, ¿no? Van a decir, este irresponsable, ¿cómo se atreve, no? Pero yo tengo la fantasía de que no todo el mundo tiene 10, 20, 30, 40, 50, muchos miles de pesos para poner de repente uno sobre otro y llegar y decir, vengo a pagar para que me tengan aquí encerrado 35 días, ¿no? Hay gente que no lo tiene ese dinero. Y bueno, hay unas que cuestan 1,000 pesos, pero no, está rudo estar ahí. O sea, las que son muy baratas, estas condiciones, a lo que a mí me han contado, están gruesas. Entonces, a lo mejor, ¿no? Yo iba a ir a una y me dijo, mamá, sí, te vas a curar de la adicción, pero te va a dar COVID, te va a dar sífilis, te va a dar otra cosa ahí metido, ¿no? Entonces, te aguas, ¿no? Entonces, toda la gente que quiere, pero no tiene los recursos, o que tiene los recursos, pero no puede dejar a su familia, su mujer, sus hijos, su trabajo, ¿no? No es fácil decirle a un jefe, ¿me da permiso? Regreso en 35 días porque me voy a tratar de una adicción. Entonces, no puedes, te quitan tu celular, te quitan tu computadora, o sea, realmente te aíslas 35 días del mundo. Si tú no puedes económicamente o no puedes por tus compromisos y responsabilidades profesionales o familiares, encerrarte 35 días, lo que yo le contaba a Diana que quiero hacer es el 10% de eso. O sea, 3.5 días que te regales, si tú tienes una adicción, regálate y enciérrate conmigo en tu casa, no nos vamos a meter juntos en ningún lado, cada quien en su casa, por Zoom, o por FaceLive, o por donde sea, que podamos estar 3,5 días hablando de esto, y de alguna forma conjuntas como las de los grupos, y pasándoles yo información. Les digo que llené 2 cuadernos, entonces imagínense, si en esos 3,5 días yo les platico y les enseño todo esto, y les cuento anécdotas de toda esta gente que ya salió, y les comparto todos estos testimonios, y les digo esta anécdota, esta terapia, o esta dinámica de que digamos nuestros logros, o hay una dinámica maravillosa en la que pones, se las voy a adelantar, pero bueno, en la que te dicen en una cartulina, escribe todas las cosas que te han dicho alguien que te han hecho daño. O sea, escribe todas las cosas que una vez en tu vida te lastimaron, ¿no? Si te hicieron bullying, o si una pareja te dijo, eres el peor marido, o eres odio el día en el que te conocí, o maldigo el día en que naciste. Esas cosas que un día alguien te dijo y que te súper choquearon, las tuvimos que escribir en una cartulina, ¿no? Y entonces, no, pues sí, cuando me bulleaban de niño, y chaparro, y narizón, y esto, y puñal, y y llenas toda esa cartulina así. Y entonces dice, seguramente ahorita te van a decir, quémala, rómpela, ¿no? No, dicen, ok, ahora voltéala y todos te la vamos a leer. Y entonces, no manches, ¿qué es esto? ¿No? Pero bueno, tiene al final un sentido, y luego al revés, luego te dicen todos ellos, no, ¿tú qué eres? ¿No? Y te empiezan todos a decir, después del tiempo que llevas ahí, las virtudes que ven en ti, las cosas buenas que ven en ti. Entonces, imagínense si podemos durante 3 días, ¿no? Que creo que lo más fácil sería pues viernes, sábado y domingo, estar conectándonos y hablar estas cosas, y que yo les comparta pues información. O sea, tengo hasta los datos de cuántas neuronas te mata cada línea de coca, cada inyección de metanfetamina, cada copa de alcohol. O sea, hay mucha información que a lo mejor si las tienes dices, ay güey, o sea, de veras me quiero fumar este porro, o sea, sabiendo que tantas neuronas van a volar con él. Toda esa información, si yo se las comparto, pues creo que van a estar mejor que como están. No prometo nada de rehabilitación, ni de que lo dejen, ni de que cambie su vida para siempre. No quiero crear falsas expectativas, pero de que tengo información y historias y anécdotas y ejemplos para ayudarlos a estar mejor que como están, creo que sí. Y además, pues sí, tengo 20 años dando talleres y capacitación de otros temas.
menos intensos, pero sí tengo esa parte, digamos, desarrollada de transmitir información, ¿no? Claro. Oye, Jorge, ¿y dónde te pueden contactar para cuando hagas pues, Les voy a dejar mi correo electrónico y también mi teléfono sin problema para que me escriban por WhatsApp. ok, Ahí está ya. Está el Facebook. Jorge Creé Andrés. un perfil de TikTok que se llama Toxic George Andrew, en el que he ido grabando, pues ya saben, son capsulitas de 15 segundos, ¿no? Pero en esos 15 segundos, pues, de cuando decidí internarme, de cuando me vendieron unos hongos alucinógenos, de cosas que me han ido pasando, he ido grabando así cositas que también pueden ver. Y mi teléfono, ahí les va. Ok. Oye, y ya para ir cerrando, porque ya nos quedan, bueno, todavía como 8 minutitos. Sí. ¿Te percataste o te percatas o ves qué es lo que estabas evadiendo cuando tenías esta conducta de querer tomar o drogarte o lo que fuera? ¿Llegaste a ubicar o has llegado a ubicar Sí. qué? Originalmente, o sea, cuando pasé Ujú. de 1 o 2 copas al día a una botella al día o cada 2 días, fue muy claro que estaba perdido en cuanto a qué seguía en mi vida, ¿sí? O sea, llegué a un punto, hay una película argentina que la primera frase de la película es, cuando crees que te sabes el resto de tu vida de memoria, pasa algo que te cambia todo, ¿no? Y yo estaba así. Yo pensé que ya se tenía planeado, ¿no? Traerme mi testamento de cómo iban mis sobrinos a manejar mi fortuna. O sea, según yo tenía ya todo planeado. Cuando se me desmorona todo ese plan y me quedo así de, ¿y ahora qué? O sea, ya no tengo el grupo de amigos, ya no tengo a mis socios, ya no tengo a mis 5,000 followers en Facebook, ya no tengo mis invitaciones para dar seminarios cada mes a un país distinto, ya no tengo mi empresa, ya no tengo nada, o sea, todo lo que yo estaba acostumbrado y que yo tenía planeado cómo iba a seguir, de repente, ¡pum!, se esfuma, ¿no? Y mis viajes al extranjero 2 veces al mes y todo eso se desaparece y me quedo yo en un departamento así diciendo, ¿qué sigue? ¿Qué hago? ¿De qué voy a vivir mañana? ¿Qué voy a hacer? ¿Con quién voy a comer? O sea, porque mi negocio y mi actividad envolvía todo, o sea, hacíamos todo juntos, era todo el tiempo, éramos unos muéganos haciendo todo junto y de repente todo eso desaparece, ¿no? Entonces viene el evadir, que eso ya no existe, o sea, evadir esa realidad de que ya no tengo lo que yo tenía, de que ya no estoy donde estaba, y entonces me fugo en el alcohol. Luego un día, llega un personaje a mi casa y pues según esto venía un plan ligue y resulta que dentro del plan ligue pues hace una exhibición de sustancias en la barra de mi cocina, cosas que yo jamás pensé que iba a probar, pero estando ya medio ebrio y estando deprimido y estando, pues no tengo nada que hacer mañana, ni pasado, ¿no? Pues probemos a ver por qué a la gente le gustan tanto estas cosas. Y cuando las pruebas y te la pasas bien, pues te enganchas. En el momento en que dices, estuvo increíble, me reí muchísimo, me desinhibí, platiqué, fue maravilloso, entonces insistes en querer volver a revivir esas sensaciones. Ahora, algo que me pasó que fue mágico fue que según yo, con las sustancias, yo me volvía simpático, yo me volvía divertido, yo me volvía más cantador, yo me volvía más interesante, ¿no? Y entonces, así, para atraer y para caer bien en las fiestas y en las comidas y eso, pues voy a necesitar eso para ser una mejor, convivir mejor, ¿no? Y fue espectacular el último día, cuando te vas de la clínica, que todos te dicen alguna palabra o alguna cosa de echarte porras y eso, me empiezan a decir, me encanta tu humor, me encanta tu inteligencia, me encanta cómo hablas de no sé qué, me encanta que siempre estás de buenas, me encanta que estás bailando, me encanta que seas tan animado, y me empiezan a decir todas las cosas que yo según necesitaba estar intoxicado para ser así, y digo, esta gente
por Dios, que estos 35 días me vieron absolutamente sobrio. No había manera de que no estuviera. Y me dicen esas características y esas como virtudes que según yo tenía que requerir de cosas extras para sacarlo, ¿no? Entonces, eso sí fue muy revelador. Claro. Y reconectar con tu arte, ¿no? Porque al final, parte de lo que a mí me gustó de tu historia cuando la última vez que nos encontramos fue precisamente el escucharte cómo habías reconectado con tu arte, ¿no? Porque pues, tú eres pianista, ¿no? Te gusta el teatro, te gusta el cine, ¿sí? Y esa es precisamente una parte tuya que me parece que no habías como desarrollado, ¿no? Sí. Y que hoy también parte de tus proyectos, ¿no? Es el trabajar esta parte artística tuya y dejarla que salga y que se exprese y poder también a través del arte compartir tus emociones, ¿no? Pero no el movimiento, no es que quiera yo marearlos, es que se va a acabar la pila, entonces ya estoy viniendo por el enchufe. Sí, a mí me pasó algo muy chistoso. Hace como 15 años estaba yo oyendo el radio y entrevistaron a un cuate que era un director de un coro clásico y dijo, estoy haciendo audiciones para el Convivium, tal día, tal hora. Entonces yo llegué muy nervioso, había ensayado yo 3 canciones para cantar y para que me admitieran en el coro. Llegué y entonces me dice, a ver, esta escala, me dice, bienvenido, pásale. Dije, ¿en serio? Y luego ya me di cuenta que es que había un montón de sopranos, un montón de altos, ¿no? Pero tenores había 2. Entonces dije, no, con que seas tantito entonado, pásale, ¿no? Porque me urgían tenores en el coro. Y me encantó, y estuve 2 años y cantamos en Bellas Artes y en la Ollín y en el CNA y en un montón de lugares, en la Sala Netza. Y luego empecé la maestría, tuve que empezar a ir a Austin a la maestría y entonces me salí del coro. Pero me quedé con Víctor como contacto y de repente nos saludábamos en Facebook. Y el año pasado, también cosas maravillosas que el destino te acomoda, ¿no? Yo nunca me pongo a ver lo que escribe la gente en Facebook. Generalmente veo lo que está hasta arriba cuando yo abro y el de hasta arriba es el que veo. Y que pone, Víctor, taller de comedia musical. Dije, bueno, ahorita tengo tiempo, ¿no? De estar tonteando en las aplicaciones y en esas cosas, pues mejor, pues cantemos y bailemos. Y entonces le escribo, oye, me interesa lo del taller. Dice, sí, ¿conoces el diluvio que viene? Y yo, no. Wow. Me dice, porque esa es la obra que pensamos montar. Mira, se me puso toda la chinita. Dije, Víctor, esa es la obra con la que yo me enamoré del teatro musical. Esa es la obra que yo, cada vez que me sacaba buenas calificaciones, me decían mis papás, ¿qué quieres de premio? Ir al teatro, ir al diluvio, ir al diluvio, ir al diluvio, ¿no? Hasta que me llevaron 4 veces, me dijeron, ya, estás obsesionado con eso, no te vamos a hablar ya, ¿no? Entonces dije, qué increíble que ahora haya un taller y que vaya a hacer esa obra, ¿no? Dije, me vale, o sea, yo voy a hacer ahí del montón y no me importa y esto. Y entonces a la tercera clase dice la maestra, no, pues tú estás en muy buena edad para ser Silvestre. Y yo así, ¿cómo crees? Ese Silvestre es el principal, es el padre, ¿no? Y luego vi que éramos 3 hombres. Dije, no, pues eso es lo mismo otra vez, ¿no? No es que esté yo tan bueno, es que no hay mucho de dónde escoger. Entonces, pues también están invitadísimas. Vamos a hacer el primer sábado de julio, me parece. Wow. Ya tenemos la presentación, todo es en Zoom. Entonces va a ser un diluvio muy sui generis porque cada quien está en su casa y el beso con Clementina pues me lo tengo que dar así en la pantalla. Buenísimo. Oye, qué padre, porque finalmente estamos como llegando a esta idea de que en realidad ese Jorge pues no era el Jorge esencial. Así es. No era el de su esencia divina, era una máscara que había tenido que vivir la vida, así como decía la sociedad, ¿no? Cumplir con esos parámetros que la sociedad pone. Inclusive nos platicabas antes de entrar al aire, ¿no? Esta idea de que pues tú nunca tomaste alcohol, ¿no? Hasta los 29 años te caía gordísimo, no te gustaba para nada, pero hay que entrarle porque si no le entras, entonces no puedes socializar, te ven como feo. Claro, sí. Como, pues no cabes aquí, ¿no?
Qué fresa, qué aguado, ¿cómo? Échate una. Entonces te robaron entre comillas, ¿verdad? Tu ser esencial, y ahora, gracias a todo este proceso, estás regresando a eso, ¿no? A tu esencia divina, maravillosa, a la que tú veniste a este mundo a hacer, ¿no? Traer belleza al mundo, que es lo de hoy, ¿no? En esta idea de que vamos de salida de tiempo es dinero y vamos de entrada a tiempo es arte. Entonces, todos vamos a tener que conectar con esa parte artística que todos tenemos y que no hemos puesto en uso por los paradigmas de la sociedad que plantea que para que tú valgas, tienes que hacer esto, esto y esto y esto. Y para que tú valgas, además, tienes que tener un trabajo de 9 a 6, ¿no? Sí. Y quedarte además más tiempo sin que te paguen horas extra, ¿no? Así es. Y irte a chupar con los socios o con tal para que te den el negocio, porque si no, no te lo dan, ¿no? Sí, lo peor es cuando me tocó ir a un table, ahí sí que estuvo... No fueron muchas veces, afortunadamente, pero así, veía a las chavas y me daban una lástima, o sea, pobrecita, en lugar de emocionarme, yo las veía así como, ay, no, si quieres te pago, pero no me bailes, gracias. Sí, claro, sí, y es una parte que sí, tienen que, muchos empresarios o muchos hombres que van subiendo el escalafón, ¿no? Tienen que ir a esos lugares para... como ritos de iniciación, ¿no? Para poder subir al siguiente escalón, si no, no suben, claro, ¿no? Y te están checando, además, a ver cómo reaccionas y cómo todo, para ver si te vas al siguiente paso, ¿no? Sí. Claro. Pues qué rico platicar con ustedes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jorge, porque además este ha sido un programa, me llama mucho la atención que hay pocos comentarios, ¿no? Entonces, porque este es un programa de juicio de realidad, o sea, es de, a ver, chicos, o sea, sí, las cosas son lindas, pero también existe esta realidad que hay que atender, ¿sí? Porque no podemos pensar que el mundo espiritual es todo lindo y todo rosa. Pues a lo mejor sí, no está acostumbrada la audiencia a un tema así como tan terrenal y tan crudo y están medio en shock, ¿no? De, ay, estas niñas, ¿qué les pasó? ¿Por qué metieron a este tipo? No, yo creo, ¿sabes qué? Creo que están muy atentos, están realmente muy atentos a escuchar esto y a permear, ¿no? Porque estoy cierta que todos nos podemos declarar adictos, ¿no? Yo me declaro adicta, ¿eh? O sea, pues te invito al 3.5, Iván, ahí te espero. Para que trabajemos no sé, sea el café, sea tu perro, sea lo que sea, lo trabajamos. Sí, de verdad, porque sí, y hay Oye, era impresionante, ¿eh? En la clínica los ceniceros así llenísimos, ¿no? Y todo el mundo desde las 6, 7 de la mañana con el café, y les digo, oigan, eso también, ¿eh? Eso también, por supuesto. Déjanos en paz, esto no mata tan rápido, o sea, vamos de una en una, ¿no? Vamos resolviendo de una en una, no puedes quitar todas de golpe, ¿no? El azúcar, el café, la marihuana, el alcohol, todo de golpe, no manches, déjame algo. Sí, pero sí hay más y hay menos, pero todas son finalmente adicciones que no te dejan conectar con tu ser esencial, definitivo. Pues creo que la famosa frase de nada en exceso es bueno, es perfecta, ¿no? Lo malo es que justo este tipo de cosas, hay veces que ya no puedes tener no exceso. O sea, si son cosas en las que ya cruzas una línea en la que ya no puedes no excederte. O sea, ya te vas como gorda en tobogán con 1, 2, no te sigues. Pero ¿sabes qué, Jorge? O sea, yo quiero señalar, porque al final del día, como esta parte que decía Ivonne del paradigma social, pero tú nos platicabas por otro lado de cómo te encontraste con personas en este centro muy talentosas, ¿no? Entonces, fíjate cómo la sociedad o el paradigma está diseñado para atacar el talento, ¿sí? Para aquellas personas talentosas que tienen proyectos, que tienen la capacidad, que tienen la competencia, la inteligencia, ¿no? Los estudios, traerlas a todas, concentrarlas o dominarlas a través de una adicción. Porque esa es una manera de pervertir la sociedad, de debilitar los pilares de la sociedad, ¿sí?
que es la gente talentosa también, ¿no? Entonces, y pues bueno, también es una invitación a la reflexión en ese sentido, ¿no? Porque... Llega un momento en el que estás tan contento y aprendes tanto y que dices, híjole, man, todo el mundo debería de ser adicto para vivir esto. O sea, todo el mundo debería de en algún momento de su vida caer, como cuando vas a terapia, ¿no? Que dices, qué padre es estar en terapia, me encanta la terapia. Y dices, ¿cómo no todo el mundo va a terapia? O sea, ¿cómo no todo el mundo se da esta oportunidad? ¿No? Y lo ven como de algo loco, algo raro, ¿no? Y no, todo el mundo por ley debería de ir a terapia. Sí. Igual ahí yo dije, ay, no, pobre gente, o sea, deberían de ser adictos aunque sea un rato para que les toque una experiencia así. Pero es que sí lo son, simplemente es reconocer que sí, todo ser humano sobre el planeta hoy es adicto, porque la cúpula de los que manejan los hilos de este mundo han hecho todo perfecto, han diseñado todo perfecto para que todo ser humano sea adicto y no conecte con su arte, ¿no? Entonces, adicto a Netflix, adicto a las noticias, sí, claro, adicto al chisme, a hablar mal, ¿no? A ver fútbol, ¿no? O las carreras, o sea, un montón de deportes que yo siempre me he preguntado, si te gusta tanto, ¿por qué no lo practicas? Sí. Ve y haz el deporte, ¿por qué estás sentado viéndolo? ¿No? O sea que, y es una cosa así terrible, porque además va acompañado de la cerveza, de la comida, todo el paquete, ¿no? De ponerse hasta atrás, de una tras otra, y es como, ¡ay, qué padre! Nos divertimos maravilloso. ¿No? Sí, ¿no? ¿Qué tal los golfistas, no? 3 horas en el campo y 7 horas en el hoyo 19. Bueno, con el cubilete y las cuentas y... Entonces sí, está buenísimo su deporte. Entonces creemos que no somos esclavos cuando somos absoluta y totalmente esclavos a todo un sistema que tiene muchos hilos, muchos, ¿no? Entonces por eso hacía yo esta pregunta, ¿no? Si en este instante te fueras de viaje ahorita, ya así como estás, ¿qué te daría ansiedad no traer contigo? Ay, la música. Sin música me muero. También puede ser, ¿no? O sea, podría ser una adicción a la música porque la verdad es que tú podrías escuchar música en un bosque, simplemente estando en silencio. Cierto. Y ahí está la música, no la necesito llevar. Cierto. ¿No? O yo la puedo crear. Sí, bueno, pues yo no, pero tú sí. A mí sí, a mí me entran los sentimientos generalmente por el oído. Yo siempre he pensado que si me tuviera que quedar o ciego o sordo, prefiero 1000 veces ciego. O sea, me imagino mi vida sin ver y digo, bueno, aguanta, pero sin escuchar, ¡puf! ¿No? Por más que vea, que me hables y no te oiga, que me digas, se están tocando tal cosa y no oírla, no podría ser absolutamente auditivo. Así es. Sí, así es. Bueno, a ver, nada más me gustaría, estuvieron aquí Amparo, Arturo, Marilis, Sur Rodríguez, Samantha, obviamente las personas de Medit Nation, algunos Facebook user que no se ve su nombre, Laura, que fue la que hizo la pregunta, y Marilis nos acaba diciendo, muy interesante tu afrontar la vida. Un saludo. Y Laura Durán también anda por aquí. Hola a todos, muchísimas gracias. Hay 20 personas conectadas. Muchas gracias por escucharnos siempre, por estar aquí para nosotros. Y para todos aquellos que nos vean más tarde ya en la grabación, pues también pues saludarlos y esperar que realmente esto llegue y toque corazones, ¿no? Sí, pues ya como comercial entonces les dejo el show del diluvio que viene, versión Zoom, para la primera semana de julio. La propuesta de encerrarnos cada quien en su casa 3 días y medio a reflexionar y aprender sobre adicciones y hacer lo posible por soltarlas cuanto antes. También estoy ahorita en Facebook los jueves en la noche dando algún tema, pero para niños.
El jueves pasado enseñé a leer música porque es increíble, ¿no? La gente ve las partituras y dice, ay, qué difícil, y pasan y dicen, ¿por qué tan difícil? En 10 minutos o en 15 minutos te enseño cómo esta nota es esto y cómo el Happy Birthday se ve. No nomás lo escuches, no nomás escuches Happy Birthday, ve el Happy Birthday, ¿no? Wow. Entonces tengo un tema planeado diferente para cada jueves aquí del verano, para que los niños que van a estar encerrados aprendan de cosas distintas con los papás. Entonces son los proyectos en los que estoy ahorita trabajando, con la idea, sí, de compartir, ¿no? Y un día mi psicóloga, que es otra cosa que me regaló la clínica, la mejor psicóloga que tengo desde hace 20 años, que se murió, mi doctora Leal, 10 años, me dijo, pero ¿por qué tu afán de que quieres dar clase, quieres hacer la clínica casera, quieres, todo es con gente, o sea, ¿por qué no pones metas para ti, cosas para ti? Y entonces me acordé, número 1, de la frase del que no vive para servir, no sirve para vivir. Dije, pues, ¿qué quiero trascender? O sea, no tengo hijos, a lo mejor es por eso. Si tuviera hijos, yo diría, ahí están los chamacos y ya, ¿no? Cuando no tienes hijos, tienes esta necesidad de trascender ayudando y haciendo cosas por otros. Y la segunda, que en mi numerología me dijeron que a esta vida vine a 3 cosas. A disfrutar, cosa que la he hecho muy grande, a enseñar y a soltar. En soltar estoy tan reprobado, o sea, yo creo que por eso no me he muerto, ¿no? Por eso ningún pasón me ha llevado al otro lado, porque lo de soltar lo llevo muy mal, no suelto nada, tengo muy malo para soltar hasta ahorita. Entonces estoy trabajando en soltar. Disfrutar me encanta, y enseñar, pues lo hice 15 años a través de conferencias, seminarios y talleres y cursos, y bueno, Diana me vio ahí hablando en la Arena Ciudad de México y en el Auditorio Nacional, y o sea, sí me he dado el lujo de enseñar en grande, ¿no? Pero ahora lo hago vía virtual y estoy feliz de poderlo hacer ahora. Nunca se me había ocurrido a niños, a chavos, entonces mi nueva faceta, ser como el nuevo Cepillín. Encantadas, Jorge, y además, bueno, por supuesto, cualquier curso que tengas que necesites promocionar, si nos pasas el vínculo y nosotros te compartimos en nuestro canal, en nuestros canales, ¿no? En nuestro canal de Telegram de Restaurando al Ser, ¿no? Y también en nuestro sitio de Facebook de Restaurando al Ser y en Meditation, ¿sí? Te ayudamos también a llegar a más personas, ¿sí? Uy, padrísimo, sensacional. Pueden pues acceder, ¿no? A la generosidad hoy de tu corazón de compartir tu aprendizaje, ¿no? Pues siempre creo que aprende uno más y queda más enriquecido el que dio que el que recibió. Entonces, a mí me daban las gracias. Ay, gracias por tu seminario, gracias por tu audio. Decía, no me des gracias por algo que me llama más a mí darlo que a ti recibirlo. Entonces, dice, 1000 gracias. Estamos pensativos en todas las experiencias vividas en la clínica. Entonces, sí, te digo que los dejaste pensando, eso está muy bueno. De eso se trataba precisamente, ¿no? De eso se trataba. Y pues, último mensaje, que sí, que acuerden que por muy bien que te la puedas pasar de repente durante el consumo, el cuerpo te acaba pasando la factura, ¿no? El cuerpo y la gente que te quiere y la sociedad, porque yo hice muchas, no voy a decir aberraciones, pero sí muchas locuras y muchas cosas de las que hoy me siento avergonzado, ¿no? Y que no sé cuántos videos hay, a lo mejor míos grabados ahí, de las estupideces que llegué a hacer en cámaras, en Zooms, ¿no? Entonces, no sé si en el bajo mundo estén ahí ya circulando mis desfiguros, pero todas esas cosas de las que luego te sientes avergonzado, no te sientes orgulloso, pues no compensan, ¿no? El ratito en el que te lo pasaste bien. Así es. Entonces, no vale la pena. Es una felicidad y un buen rato muy corto para todas las consecuencias que traen a largo plazo. Así es. Claro. Muchísimas gracias, Jorge. A ustedes. Bendecidos. Para estar con ustedes. Gracias. Gracias, Jorge. Millones de bendiciones para todos. Igualmente. Y nos vemos el próximo lunes. Acá nos vemos, desde el otro lado. Gracias.